Todos. Les damos una cordial bienvenida en esta noche. Recuerden que una vez ustedes ingresan, deben registrar en el link la asistencia en el día de hoy. Monseñor, si nos puede regalar un saludito y la oración inicial. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Muchas gracias a todos por estar puntualmente. El saludo y la bendición para todos. Hoy la palabra de Dios nos ha hablado del sembrador que tira la semilla. Creo que la incidencia también de quienes estamos haciendo el diplomado es aprender a ser como el personaje de la parábola, un sembrador. Al tirar la semilla se pierde semilla, pero al tirar la semilla también algo cae en terreno bueno, crece y llega a ser un fruto, un árbol grande, sin enemistades ni con enemigos tan bárbaros y tan duros como los pájaros, que son los que más persiguen la semilla. Y después llega a ser un árbol que aloja las semillas, que aloja a los pájaros, que les da nido y que permite que pasen la noche regocijado en sus ramas. Creo que nosotros debemos tener un corazón parecido al del sembrador en esto de la incidencia. Tenemos que insistir, tenemos que regar la semilla, tenemos que estar en todos los ambientes, presencia, tirando la semilla. No se pierde, con seguridad que no se pierde. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga esta noche, que llene nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, de las personas que nos van a acompañar, que nos van a dirigir, que nos han estado acompañando, y que también nosotros seamos generosos en los grupos, en el trabajo que estamos realizando, en orden a lo que vendrá después con las comunidades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen trabajo esta noche. Monseñor, muchas gracias. Muy bien, en esta noche le damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro Pérez nos va a acompañar con un tema que es supremamente importante, con un tema clave, que es precisamente el de las etapas para la construcción de una estrategia de incidencia. Entonces, yo les pido que tomen nota, que estén muy atentos a cada uno de los pasos de esa construcción, para la construcción de la estrategia. Y les pido ir dejando en el chat las preguntas, ¿sí? Si tienen alguna duda en alguno de los pasos, no vayan a dudar ustedes en decir, mira, este paso no lo entendí, no lo podíamos profundizar, porque aquí está, digamos que una sesión clave para ese trabajo final que ustedes ya están adelantando. Bueno, entonces, bienvenido Alejandro y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase, como retomando un poco los temas que habíamos trabajado hace ya el lunes, si no estoy mal, que fue el que trabajamos juntos. Sé que el miércoles estuvieron con Ana María trabajando más el tema de opinión pública, y el día de hoy vamos a estar trabajando como las etapas para la construcción de las estrategias de incidencia. Una cosa que decía Miguel, esto es un reto hacerlo como tan en corto tiempo, y es un reto hacerlo así a través de lo virtual, porque un poco mi experiencia ha sido como hacer la construcción de estas estrategias de incidencia en el paso a paso, ir construyéndolo y como con más tiempo. Razón por la cual quiero hacer una exposición, si ustedes me lo permiten, de más o menos unos 40 minutos para que podamos tener un buen espacio para las preguntas. Y yo les voy, bueno, vamos a iniciar con un videito nuevamente y ya paso a contarles un poquito sobre cómo compartir sonido, sí, que no me pase, y bueno.
dio como iniciativa tener una agenda interétnica regional de paz, la cual contiene las diferentes problemáticas, tanto de mujeres, de jóvenes, de niños, y esa problemática también le apunta a los derechos que tenemos nosotros en nuestro río. La Iglesia siempre ha caminado conjuntamente con las comunidades negras e indígenas de este departamento. Ahora con esta sentencia hemos tenido la oportunidad de hacer incidencia tanto nacional como internacionalmente y esperamos pues que con esa incidencia podamos tener respuesta para mejorar la calidad de vida, que en última es lo que esperamos que al cumplir esta sentencia se pueda lograr. Bueno. ¿Cómo hago para acá? Esto lo corro acá. Bueno, ahora sí. Ay, perdónenme que necesito poner acá a presentar. Listo. ¿Me confirman, porfa, si están viendo mi presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo quería como arrancar esta noche con este pequeño video del río Atrato, ¿sí? La vez pasada vimos el proceso de incidencia de unas mujeres en el Carmen de Bolívar y ahora estamos viendo esta experiencia del río Atrato. La anterior que vimos en la clase pasada fue una experiencia mucho más local, más, sí, como más local, más específica. Ahora pues estamos viendo esto del río Atrato. Si no estoy mal, creo que Monseñor Julio conoce también muy bien este territorio como tal, y es la posibilidad de haber dado derechos a crear una sentencia, impulsar para que se diera una sentencia, para que se le otorgaran derechos al río Atrato, ¿sí? Entonces, y con esto se hizo pues tanto una incidencia nacional y se está haciendo como una estrategia de incidencia de manera internacional. Quiero notar esto porque, como les decía, para los procesos de incidencia que estamos acompañando desde los diferentes espacios y desde los diferentes lugares donde estamos nosotros, podemos tener también diferentes niveles de incidencia, ¿no? Pueden ser procesos de incidencia más locales, pero también procesos de incidencias nacional o incluso de carácter internacional. Yo quiero hacerles una invitación esta noche. Miguel muy amablemente esta semana me compartió algunas propuestas de lo que ustedes han venido hablando sobre las temáticas de incidencia que están como construyendo como para trabajar como un ejercicio práctico de este proceso formativo. Y yo les quiero invitar que todo lo que hagamos hoy lo hagamos pensando en esa estrategia, ¿sí? Lamentablemente, como digo, no nos podemos como encontrar para ir trabajando de manera más, del aprender haciendo, pero quiero que todo lo que estemos hablando siempre estemos pensando, oiga, esto cómo lo hago en mi propuesta, cómo lo podría ir como aterrizando allí. Entonces, como bien nos decía Miguel, el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de las etapas para la construcción de una estrategia de incidencia política. Quiero volver a incidencia, ¿sí? Que esto creo que lo vienen trabajando desde hace un buen tiempo ya con Mario y con William, ¿sí?
donde dice que es un proceso organizativo. Esto es una definición de la Conferencia Episcopal. Un proceso organizativo y sistemático que busca influir la opinión pública y particularmente en quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones desde el Estado y otros entes, para lograr transformaciones sociales desde la doctrina social de la Iglesia y a favor de los más necesitados. Asimismo, se concibe como un ejercicio sobre el que se reflexiona y se investiga cada vez más a medida que la sociedad lo va asumiendo para la construcción del tejido social, propiciar el diálogo entre instituciones, movimientos sociales y fortalecer la vida democrática de una región. Un segundito, voy a intentar bajar esto, eso acá, listo. O un país. Y quiero que lo pensemos porque estos ejercicios de incidencia, como bien lo dice la definición que estamos viendo, hay como unas dos primeras palabras que me llaman mucho la atención, ¿sí? Y que creo que tenemos que tener en cuenta para lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a estar trabajando, y es un proceso organizativo y sistemático. Y esto es muy importante. Cuando vamos a hacer un proceso de incidencia, y cuando vamos a hacer una iniciativa de incidencia, necesitamos organizarnos y ser muy sistemáticos en lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora bien, eso no quiere decir que tenemos una receta, ¿sí? Eso no quiere decir que los pasos que vamos a presentar el día de hoy es un derrotero en el cual uno tiene que seguir de manera muy, muy específica como unas instrucciones, porque seguramente en la vida real eso no pasa así. Creo que la experiencia que todos hemos tenido acompañando diferentes comunidades, sabemos que eso va a depender de la vida misma, de la comunidad, va a depender incluso de la misma temática, va a depender incluso de los momentos, porque va a ser muy importante entender los momentos de la incidencia. Hay veces que se crean ambientes y momentos claves para la incidencia. Y cuando digo que son momentos, pueden ser 1, 2, 3 días, porque el tema está en la opinión pública, o porque pasó algo. Si uno está a nivel más regional, pasó algo a nivel nacional que le permite a uno decir, bueno, este es el momento de hacer la incidencia, y uno tiene que aprovecharlo y tal vez saltarse el paso 1 para llegar al paso 3, así. Entonces, creo que esto no es una receta que quiero compartirles el día de hoy, pero sí es algo que nos ayuda como a organizarnos, como organizaciones o como personas o grupos que estamos pensando en la incidencia, y tratar como de hacer un camino que nos permita también ser un poco más sistemáticos en este ejercicio. Entonces, lo que quiero presentarles hoy es la construcción de estas etapas, de las etapas para la construcción de esta propuesta, perdón. Y creo que o el lugar de partida, creo que debemos tener, nos sirve muchísimo estas 3 preguntas. Nuevamente, los invito y las invito a que tengamos esas temáticas que hemos venido hablando con Miguel, ¿sí? Y en nuestros grupos, creo que nos estamos organizando por diócesis, hacernos estas preguntas con base en eso que hemos venido como reflexionando. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? ¿Quién tiene el poder de decisión sobre lo que queremos lograr? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer para convencerle? ¿O qué tenemos que hacer para influir en él? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos si nuestro plan está funcionando? Y esto está mucho más enfocado a los temas como del monitoreo de estas estrategias de incidencia. Muchas veces creemos que hacer muchas acciones es el punto final de la incidencia, pero no necesariamente. Es muy importante, y creo que eso es una cosa que tenemos que ir aprendiendo muchísimo más como iglesia en general, y los que estamos acompañando estos procesos sociales, es lo que alguna vez Monseñor Héctor Fabio nos decía, la epigrafía, que sufrimos de epigrafía. A veces no tenemos la capacidad de sistematizar o documentar lo que estamos haciendo, y creo que tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, creo que estas 4 preguntas es un punto de partida muy importante para nuestra estrategia de incidencia. ¿Qué queremos? ¿Sí?
¿Quién tiene el poder de decisión? ¿Qué tenemos que hacer para convencerle? ¿Y cómo sabemos si está funcionando nuestro plan de incidencia? Estas preguntas son muy importantes porque a veces creemos que las tenemos claras o que tenemos clara la respuesta, pero cuando uno empieza a profundizar un poco más en ella, resulta que tal vez no, y necesita tener como más espacios de reflexión sobre estas. Entonces, nuevamente, y qué pena ser repetitivo en esto, pero creo que nos va a ser muy útil, pensemos en lo que estamos proponiendo nosotros para trabajar. Y pongamos estas preguntas. ¿Qué queremos con este tema? ¿Quién tiene el poder de decisión para lograr eso que estoy proponiendo? ¿Qué tenemos que hacer para convencer a esas personas que toman las decisiones? ¿Y cómo vamos a poder saber si ese plan está funcionando? Perfecto. Cuando estamos en los pasos o en las etapas para la construcción de la ruta de incidencia, ¿sí? Podemos encontrar 3 o 4 pasos. Quiero decir esto porque si uno se va a diferentes textos que trabajan el tema de incidencia, uno puede encontrar a veces 8 pasos, otros 5, otros 3, y yo quise agruparlo en estos 4 pasos. Sin embargo, por favor, Miguel, te pido que no me dejes olvidar, creo que podemos poner como material de consulta varios manuales que han venido trabajando y se ha venido sacando principalmente las Cáritas sobre este tema, ¿sí? Que prácticamente mi presentación está basada en muchos de esos manuales. Sí, uno es un manual que tiene la Cáritas Internationalis, que sacó hace ya como 6 años, si no estoy mal. Hay otro que tiene SCIAF, ¿sí? La Cáritas escocesa. Hay otro que también tiene la Cáritas francesa, y creo que va a ser muy importante poder como compartir este material. E incluso hay uno propio que sacamos como Secretariado Nacional de Pastoral Social en el marco de un programa Fortaleciendo, que fue el videíto que también ustedes vieron con William y Mario sobre cómo hacer una ruta de incidencia. Creo que esos materiales de consulta van a ser muy importantes y va a ayudar muchísimo en el momento que ustedes estén preparando su estrategia propia, porque ahí hay muchas preguntas que interactúan y muchas ideas que ayudarían a aplicar lo que estamos haciendo. El primer paso frente a toda propuesta de incidencia es la identificación y el análisis del problema. Un poquito esa primera pregunta que les decía antes, ¿qué queremos? Esto es, creo que, de las cosas vitales que tenemos para la construcción de una estrategia de incidencia política. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces creemos que sabemos lo que queremos, pero resulta que no necesariamente lo tenemos claro. Y creo que al no tenerlo claro, pues todo lo que vamos a construir ahí en adelante, pues a veces no tiene ni sentido, o terminamos disparando, como se dice vulgarmente, o tirando línea, digamos, para muchos lados, ¿sí? Entonces, la importancia de la identificación y el análisis del problema es vital, ¿sí? E insisto, esto no es una cosa que decimos, no, yo ya sé que quiero trabajar con jóvenes y ya ahí arranco de ahí para adelante, porque creo que es importante que podamos ver como que realmente qué es lo que queremos y cuál es como la identificación y el análisis de problema que estamos viendo. Ustedes pueden ver acá al lado estas fotitos, que son también de talleres de construcción de incidencia. Si no estoy mal, esto fue con la diócesis de Neiva hace un par de años. Y pues hay diferentes herramientas, digamos, para hacer esa identificación, análisis del problema. Entonces están viendo allí un árbol, ¿no? Y el árbol de problemas. Y creo que también parte de lo que vamos a ir haciendo en esta construcción de la estrategia de incidencia también es empezando a pegar como las diferentes piezas de ese rompecabezas que hemos venido hablando. Entonces, muchas veces pues, nos preguntamos, bueno, este árbol de problemas también ¿para qué nos sirve? Acá el árbol de problemas como una herramienta
nos sirve también para esta identificación del problema. Yo creo que todos sabemos que generalmente en el árbol de problemas, en las raíces ponemos las causas, acá ponemos el problema central y como en las hojas ponemos como las consecuencias. Yo no quería ponerme acá a hablar sobre árbol de problemas porque tengo entendido que ya estuvimos viendo ese tema, pero creo que esa es una buena herramienta que podemos trabajar para la identificación y análisis de nuestro problema que queremos trabajar en nuestra incidencia, en nuestra iniciativa de incidencia, perdón. Eso es una buena herramienta. Les voy a presentar otra rápida. Pero creo que no solamente poner el problema así de manera como muy general, sino que también nos pensemos, y yo puse como estas preguntas que nos ayudaran a pensar un poco más y reflexionar más sobre esa identificación y análisis del problema. ¿Por qué surge el problema? ¿Cuáles son los aspectos principales de ese problema? ¿Cuáles son los efectos que genera? Ahí seguramente si tenemos árbol de problemas podemos encontrar ahí. ¿Cuáles son las causas de ese problema, cierto? Hay que atacar o hay que priorizar alguna de las causas, ¿sí? Porque están concadenadas o están relacionadas. O sea, primero tengo que llegar a una de las causas para después pasar a otras. ¿Por qué? Nuevamente, pensemos en el tema que cada uno y cada una está pensando trabajar. Y hagámosle esas preguntas. Y esa es la invitación, que voy haciendo estas preguntas, pero ustedes háganse esas preguntas sobre ese tema. Hay una causa, ¿sí? Cuya resolución de eso, ¿sí? Contribuiría más que otras a la solución del problema. ¿Por qué? O sea, si yo resuelvo esta causa, va a tener una implicación más directa en el problema que otra, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver un poquito con ejemplo. ¿Cuál causa es más factible de resolver en el corto plazo y por qué? ¿Hay alguna causa que entorpece la resolución de las demás? ¿Y cómo? Entonces, creo que es importante nuevamente que pensemos en esto. Y quiero gastar un poquito de tiempo en esto porque creo que, como digo, lo pasamos muchas veces de alto, lo pasamos muy rápido y esto creo que es vital para el resto del trabajo que estamos haciendo. ¿Qué queremos? Y tomo esta figurita acá porque lo que nos pasa muchas veces, no sé si es el caso de ustedes, cuando empezamos a preguntar como la identificación del problema, nos sale una lista así de larga como la que está acá en esta figurita, ¿sí? Entonces, la lista de los problemas y soluciones. Entonces, empezamos falta de educación, falta de empleo, mala economía, delincuencia, violencia, ¿sí? Y nos sale una lista. Si ven esta lista así como está de larga, más o menos nos puede salir así las nuestras, ¿sí? Pero creo que necesitamos ir enfocando cada vez más. Creo que este primer ejercicio, yo siempre lo he dicho que es casi como un microscopio. Antes de esta figura había puesto un microscopio, pero después encontré me pareció más bonito y le puse acá esto. Pero el ejercicio del microscopio es porque empezamos con una visión amplia, ¿cierto? Y vamos acercándonos a ser mucho más específico. Y eso es lo que necesitamos ahora, ¿sí? Que esa definición, identificación del problema que queremos trabajar, que sea realizable con las condiciones que tenemos, ¿sí? Que no sea muy larga, ojalá no más de 2 años. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces ponemos estrategias de incidencia muy, muy, muy largas, a 10, 15, 20 años, y a veces no tenemos ni la capacidad organizacional, ni los recursos, ni nada para lograr hacer estos ejercicios de incidencia. Y recordemos que estos ejercicios de incidencia también requieren, pues estamos buscando cambios y ojalá que podamos identificar estos que pueden ser relativamente cercanos. Y eso es una cosa que también les digo, yo creo que mucha gente termina desilusionándose de los ejercicios de incidencia porque a veces no ven resultados y dicen, no, pero es que yo llevo tantos años haciendo esto y intentando que esto pase y esto nunca ha pasado. Yo les invito que empecemos por los mangos bajitos, como se dice. ¿Y qué quiere decir eso? Por las cosas que identificamos que son
fácilmente, pues no fácil, totalmente fácilmente realizables, pero que son más fáciles de realizar y que pueden ser rápidos, ¿sí? Y porque creo que eso nos permite ir como cogiendo práctica, experiencia de cómo vamos a hacer estos temas de incidencia, pero también permite animarnos a nosotros y a nuestra comunidad o a nuestra organización o con quien estemos trabajando, ¿sí? Y ojalá que no sean tan largos, como les decía. Y lo otro es que posibilite el establecimiento de alianzas. Esto es muy importante, porque si somos los únicos que estamos o que creemos que eso es un problema, pues seguramente vamos a poder hacer algo, pero va a ser mucho más difícil, ¿sí? Entonces, nuevamente, acá lo que vamos a empezar a hacer es casi como coger un microscopio que nos va a ayudar es a enfocarnos, a identificar qué queremos. ¿Qué queremos? Elementos a tener en cuenta. Esta gráfica sacada de uno de los manuales que les comentaba, ¿sí? Tenemos que tener es la solución, ¿sí? O la solución contribuiría a resolver el problema más amplio, ¿sí? Si yo resuelvo esto de manera concreta, ¿puedo resolver esos problemas como amplio de que estamos hablando? ¿Qué causa es posible resolver este problema en corto plazo? Como les decía. ¿Hay que resolver una causa antes que otras? Es nuevamente similar a lo que les estaba contando anteriormente, si tenemos que priorizar algunas de las causas. Y acá quería, bueno, una de las cosas que podemos utilizar, acá traje como dos herramientas, una de las cosas que podemos utilizar es, pues antes el árbol de problemas, ¿cierto? Pero otra, tenemos como este triángulo que nos permite como pensarnos en estas tres categorías o estas tres maneras, por decirlo así, para empezar a ir afinando el tema de la identificación de nuestros problemas, ¿sí? Y este triángulo tiene pues tres partes, ¿no? Como iniciando por, tenemos un problema, pero ¿cuál es el problema específico acá? Tenemos una solución política, tenemos una barrera o causa, perdónenme, ¿sí? Una barrera o causa, ¿sí? Y tenemos una solución política que es lo que nos permitiría identificar cuál es nuestro problema. Entonces, quiero mencionar una cosa también en el árbol de problemas que lo pasé, perdónenme ustedes, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que generalmente cuando estamos haciendo estos árboles de problemas, ¿cierto? Lo que tenemos que, cuando tenemos el problema en centro y ponemos las causas abajo, ¿sí? Y las consecuencias o los efectos arriba, así de manera general, lo que tenemos que hacer y lo que nos ayuda a identificar una problemática de incidencia muy concreta es sobre las causas y buscar esa principal causa, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa de ese problema? ¿Sí? No trabajar sobre el problema en sí mismo, sino cómo podemos trabajar sobre la principal causa que nos está generando ese problema. Porque en últimas lo que queremos es transformar ese problema y para eso tenemos que ir trabajando sobre lo que está causando esos problemas. Y por eso estaba diciendo que tenemos que preguntarnos sobre si tenemos 5 causas, y ahorita los vamos a ver, ¿cierto? Que nos generan este problema, ¿cuál causa debo trabajar antes que otras? ¿Y cuál causa debo que priorizar? Por ejemplo, acá podríamos poner, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la comunidad metanoia? Me inventé este nombre de la comunidad metanoia. Podemos empezar y preguntar a la gente, bueno, vamos a identificar un problema de incidencia. Entonces la gente empieza a decir, es que acá hay falta de educación, acá hay falta de salud, acá hay falta de economía, acá no hay oportunidad para los jóvenes, acá la gente contamina el río, acá, sí, podríamos, digamos, decir que en términos generales, digamos, podría ser falta de salud, falta de educación y falta de economía, ¿sí? Eso, digamos, la gente podría ver eso como el problema. Pero ahí necesitamos empezar a identificar ese problema específico, ¿sí? O si lo hiciéramos, acá lo que estuvimos presentando, lo que estoy presentando está basado en este triángulo, ¿sí? En el triángulo que les conté. Pero si fuera en el árbol de problemas también, pues lo que haríamos es, ¿cuál es la causa de eso? ¿Sí?
por qué esa comunidad no tiene salud, no tiene educación y no tiene economía, ¿sí? Y acá identificamos ya un problema específico, ¿sí? El problema específico es que esta comunidad que le he llamado metanoia se quedan aislada de todos estos servicios de salud, eh, de educación y de acceso a mercados o de temas económicos, principalmente durante la estación de lluvias, ¿sí? Pero entonces, ¿pero por qué pasa eso? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el tema de la barrera que está ahí? Recordemos que estamos viendo este ejemplo del triángulo, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a ver, todo eso está pasando porque no existe una carretera de asfalto o pavimentada, ¿sí? Que le permita a los miembros de la comunidad que puedan moverse efectivamente, ¿sí? Entonces, como no hay una carretera, ¿cierto? Ellos quedan aislados y al quedar aislados, pues no tienen falta de salud, falta de educación y falta de economía. No sé si estamos viendo un poco el ejemplo, ¿sí? Tenemos y no, digamos, no podríamos arrancar un tema de incidencia diciendo yo lo que voy a trabajar es el tema del no derecho a la salud o la mala educación, porque creo que eso es una cosa bastante amplia. Ahí tenemos que identificar en nuestra comunidad ese problema específico y cuál es esa barrera o cuál es esa causa que realmente está generando la problemática que estamos diciendo. Posteriormente a esto, tenemos que pensarnos en este tema de la barrera, pensarnos si cuando estamos viendo la barrera, identificamos la barrera, es si se debe crear una nueva política, si ya hay asignación en el presupuesto local o nacional para trabajar sobre la causa que estamos identificando, se debe retirar una política que es perjudicial. Muchas veces hay políticas que son perjudiciales para nosotros. Se necesita actualizar o cambiar alguna política existente. Se necesita implementar una política ya existente. Eso es similar a lo que hablábamos la vez pasada en control social, ¿recuerdan? Y posteriormente identificamos el tema de incidencia. Y es que se apruebe una asignación en el presupuesto municipal para mejorar el estado de la carretera en el distrito o en la comunidad metanoia que estábamos hablando. Entonces, si ven, partimos de la idea de que acá en esta comunidad no hay salud, no hay educación y el tema del mercado no funciona. Pero fuimos poniendo el lente. ¿Pero por qué no funciona eso? Ah, porque resulta que ellos están aislados. Ah, pero ¿por qué están aislados? Ah, ya, la barrera es porque realmente la carretera es muy mala y no permite que ellos puedan acceder ni que vayan jornadas de salud, bueno, X y Y cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el ejemplo, ya el ejemplo en tema de incidencia específico? Pues que logremos que se apruebe una asignación presupuestal para arreglar la carretera, ¿sí? Espero ser como claro con eso. Es como ir de lo general, ir siendo mucho más específico para entender exactamente qué es lo que queremos hacer en nuestros temas de incidencia. ¿Por qué? Porque si partimos del no derecho a la salud, eso es demasiado amplio y realmente creo que no vamos a tener la posibilidad de identificar qué es lo que necesitamos en términos reales, porque todo esto va a depender el resto del proceso de incidencia. Porque si nos fuéramos por el tema de salud, seguramente no estaríamos pendientes del tema de la asignación presupuestal, sino estaríamos hablando de generar un derecho, no sé, de petición a nivel nacional, creo que nos podríamos perder en muchas cosas y en temas que son también totalmente, o que podrían ser un poco inalcanzables para nosotros y nosotras. Entonces, creo que es importante que vayamos haciendo ajustando ese lente que nos permita identificando como realmente qué es lo que queremos. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo. Perdón, muevo esto de por acá para que se vea mejor. Listo. Entonces, si ustedes lo ven, acá hay una lista de problemas. Esto es como una máquina, una lista de problemas, ¿cierto? Entonces, acá hay de todo, ¿sí? Acá hay de todo. Entonces, el problema en esta comunidad, hay delincuencia, los jóvenes no tienen trabajo,
hay varias cosas. La educación no funciona, la economía está mal, ¿sí? Y entonces acá lo pasan como un primer colador, ¿sí? Y identifican que la problemática, y creo que eso es lo que necesitamos hacer nosotros, tener esos coladores para eso que estamos pensando. Hagamos estos coladores, ¿sí? Nuevamente, pensemos en lo que estamos proponiendo y en la estrategia que hemos hablado con Miguel. Y pasémosle esos primeros coladores que hemos venido haciendo con esas preguntas orientadoras que les he presentado. Entonces ellos acá identificaron que de toda esta lista de problemas, encontraron que el problema principal es el crimen común, ¿sí? Hay mucha criminalidad allí, en eso. Y de ese problema principal, encontraron una causa que ya es como terminar de arreglar, o sea, meterle nuevamente otro filtro o otro colador, como llamamos acá en Colombia, a ese problema principal y lograr identificar esa causa prioritaria que seguramente esta comunidad hizo con un árbol de problemas, donde se dieron cuenta que la causa principal, ¿sí?, para ese problema de criminalidad era la libre portación de armas, ¿sí? Entonces, como había libre portación de armas en este municipio, lo que pasaba era que generaba o causaba que hubiera mucha criminalidad, ¿sí? Pero entonces ellos identificaron que la causa prioritaria de eso es la libre portación de armas. Y entonces acá identificaron que su propuesta y su temática de incidencia concreta es lograr una ley contra el libre porte de armas. ¿Sí? Entonces, vemos nuevamente, partimos de lo muy general y nos vamos buscando de manera específica a ver qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer. Entonces, es importante que hagamos ese ejercicio para cada uno de nuestras propuestas que estamos haciendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuevamente, de esto va a depender el resto de la estrategia. Por eso, para esto hay que gastarle un buen tiempo, un buen análisis, preguntarnos, repensarlo y repensarlo, a ver qué va a pasar. Por supuesto que seguramente si nosotros, con toda esta lista de problemas, hay otras problemáticas para resolver, pero creo que tenemos que ir identificando una problemática como para saber qué ruta de incidencia podemos hacerle a esa problemática. Seguramente vamos a poder hacer más adelante resolver otro tipo de problemas, pero es importante seleccionar uno, identificarlo, pasarle el colador, ponerle el lente y después pasarle nuevamente el colador para poder encontrar esa causa principal y poder tener qué es lo que queremos proponer en términos de incidencia. Recordemos que acá estamos hablando en términos de incidencia. Perdón, que esto quedó acá congelado. Ya. Listo, espero haber sido como lo suficientemente claro con este tema de la selección y el análisis del problema. Y nuevamente, yo creo que esto es vital porque nosotros a veces tendemos a, como digo, hacer listas de mercado o poner todas las problemáticas ahí y tener problemas demasiado amplios que no nos van a permitir después hacer ese análisis muy específico del problema. Segundo paso, cuando ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿cierto? Para seguir el ejemplo de la ley contra la aportación de armas, ¿sí? Cuando ya sabemos qué es lo que queremos hacer, el segundo paso es recopilación de información y evidencia sobre estos temas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, y para esto tenemos como tres o cuatro preguntas que nos ayudan a orientarnos en esto, ¿sí? Es como, ¿cuál es la información que se necesita? ¿Sí? ¿Qué preguntas necesitan respuestas? ¿Dónde se puede encontrar esa información? ¿Quién va a contribuir con la investigación? ¿Y cómo se recopilará esa información? Esto es importante porque esto tiene como dos componentes relevantes, esta primera parte de la recopilación de la información y evidencia. Primero, tenemos que hacer
un barrido o tenemos que hacer una revisión de lo que hay en nuestro territorio, en nuestro municipio o en nuestra localidad o en nuestro barrio sobre lo que queremos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos que ver, si seguimos con el ejemplo de la carretera, si, como decía, si tal vez hay un programa de pavimentación o de pavimentación de carreteras a nivel nacional que puede hacer, que nos pueda ayudar. Ahora, si ponemos el ejemplo hoy en día, tendríamos que ver si ese municipio es de eso, lo que tanto, tanto hablan que son los PEDET, ¿sí? Para los que estamos en Colombia en todo el tema de la implementación de los acuerdos, que tal vez dentro de los PEDET tiene ya un pilar o tiene como una línea de trabajo sobre mejoramiento de vías, perdón, ¿cierto? Saber si también eso está dentro del plan de desarrollo del municipio donde estamos, si hay un presupuesto para eso, ¿sí? Hacer ese tipo de indagación preliminar es muy importante, pero lo que ya lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer nuevamente, sobre el no acceso a la salud, no acceso en términos económicos, sino ya de manera concreta. Por eso les digo que es tan importante poder tener una cosa muy concreta y específica que nos ayude a ir identificando nuestra iniciativa de incidencia. Por ejemplo, en el tema de lo de las armas, tendríamos que ver si a nivel nacional existe una política específica de eso, si ha habido discusiones en el municipio sobre este tema, ¿sí? Eso es lo primero, y es como lo que algunos llaman es como el estado de la cuestión o el estado del arte. ¿Qué quiere decir eso? Y es ver en qué va eso. O sea, más o menos uno tiene que ir a averiguar si que tengo esta problemática, saber cómo va eso, como en términos generales, qué se ha recogido y qué hay, ¿cierto? Entonces yo haría eso. Y lo otro, que es muy, muy importante y no lo podemos echar en saco roto, y creo que lo aprendí muchísimo haciendo ejercicios de incidencia con la pastoral, es la recopilación de evidencia y buena evidencia. Porque, y esto va a ser muy importante, porque después de que uno sabe exactamente qué es lo que quiere, necesita documentarse muy bien, porque más adelante, cuando uno llega a esos ejercicios, a esos espacios de incidencia, a uno le preguntan de todo y uno tiene que tener esa información. Yo recuerdo y voy a contarles acá, como dice el dicho, ¿no? Que no salga de Latinoamérica, una experiencia que tuvimos con un joven desaparecido en una región de Colombia, y que su mamá participaba en uno de los programas de pastoral social. Eso fue ya hace como 4 o 5 años. El joven desapareció, y bueno, cuando empezamos a movilizarnos, la señora pues nos comentó la situación, nosotros nos movilizamos y estábamos pensando en una estrategia de incidencia, y fuimos y logramos, con el apoyo de una embajada, logramos el diálogo con el director de Derechos Humanos de la policía, que eso es supremamente importante, porque ustedes saben que las primeras horas de un proceso de desaparición son vitales para tratar de lograr encontrar a la persona desaparecida. Entonces, nosotros hicimos un muy buen ejercicio de incidencia en el sentido que logramos la reunión, ¿cierto? Pero cuando nosotros llegamos, allá ya sabíamos pues que era lo que queríamos en cierto sentido. O sea, nosotros pues queríamos que la policía como que en esta región de Colombia priorizara este caso y le hiciera buscara a este joven. Íbamos con esa claridad. Tuvimos la reunión acá en Bogotá con el director de la policía, de derechos humanos en ese momento de la policía. Digamos, logramos ese canal muy bien. Pero cuando empezamos el diálogo, yo recuerdo que ellos empezaron diciendo, bueno, ¿este joven quién es? Entonces, bueno, nosotros teníamos ahí los datos del joven, se llama tal, tiene tantos años. Empezaron, ¿a qué hora salió? No, más o menos hasta, pero exactamente a qué hora fue la última vez que lo vieron. ¿Quién fue la última persona que lo vio? ¿De qué color eran los zapatos que llevaba ese día? ¿Cómo iba a vestir? O sea, un poco de información que realmente nosotros quedamos
totalmente pues descontextualizados y perdimos esa oportunidad muy clave para poder hacer ese ejercicio que estábamos ahí con el director de Derechos Humanos de la Policía a nivel nacional. Y digo esto porque eso nos pasó a nosotros, ¿sí? Pero eso nos puede pasar también en otros temas. Este tema fue muy específico por el tema de la desaparición del chico, pero también pasa con otros temas, ¿no? Justo ayer estaba hablando con una colega también que me dijo, me dijo Alejandro, porfa, ¿por qué no me ayudas o por qué no buscamos una reunión con la unidad de víctimas para hablar sobre un tema de reparaciones colectivas y una comunidad que está allí? Y entonces yo le dije, bueno, listo, pero ¿cuándo empezó el proceso? Y ella no tenía esa información y yo le dije, mira, creo que por la experiencia que hemos tenido, cuando llegamos a esa reunión tenemos que tener la evidencia y tenemos que saber exactamente qué es nuevamente lo que queremos, pero qué es lo que está pasando, si había una política, si había un funcionario público que ha ido, quién era, de qué secretaría era o de qué institución, qué dijo. Ese tipo de cosas creo que nos toca hacerla y tenerla muy bien organizada, porque si no, puede ser que armemos ya nuestra estrategia de incidencia, puede ser que logremos canales o reuniones de alto nivel incluso, pero después no podamos aprovecharla de la mejor manera porque no tuvimos la evidencia suficiente o no fuimos precavidos para buscar la evidencia suficiente de nuestra problemática de incidencia. Porque tal vez creíamos que por vivir ahí o por conocer a la comunidad ya teníamos todo claro, pero resulta que no, que necesitamos como seguir buscando y seguir recopilando toda esta información y evidencia que nos sirva para nuestro ejercicio de incidencia. Entonces, nuevamente, acá propongo estas preguntas que puede ayudarnos a pensar para recopilar información y evidencia. Y nuevamente pensemos eso de lo que estamos pensando hacer en nuestro ejercicio de incidencia. Entonces, ¿cuál es la información que necesito para trabajar el tema de la poca capacidad sociopolítica? ¿Cuál es la información que necesito o qué preguntas necesitan respuestas para ver por qué hay poco interés de los jóvenes en los temas políticos, que es otro de los temas? ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar información sobre el tema del hogar infantil la temática que quiero trabajar en torno a los hogares infantiles o lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿Quién puede contribuir con esa investigación? ¿Sí? Si hay alguna organización, si hay un observatorio de la diócesis, si hay, si tengo que hablar, no sé, con la Junta de Acción Comunal, ¿sí? ¿Y cómo se va a recopilar esa información? ¿Sí? Voy a hablar con ellos, voy a ir a tomarme un tinto con ellos y hacerle una entrevista a la luz de un tinto, que sería hablando con ellos, o voy a ir o algunos más sofisticados, voy a empezar a escribir derechos de petición o cartas para que me conteste la institucionalidad a través de cartas. Pero pensemos eso, ¿sí? Pensemos eso. Entonces, quería dejar eso ahí. Paso 2, ¿no? Paso 3. Paso 3. Esto yo no sé dónde ponerlo. Bueno, ¿esto será que se puede esconder? No, ¿cierto? Bueno, no sé. Paso 3. El mapeo de actores, canales de influencia y autoanálisis. Esto es de vital importancia, ¿sí? Y esto tiene que decir quién es la persona clave que tiene el poder de decisión sobre lo que yo quiero, ¿sí? ¿Quién tiene el poder de decisión y qué cargo tiene? Y esto también requiere cierta investigación. Si, por ejemplo, volvemos al tema de la carretera de la comunidad Metanoia, pues yo tengo que empezar a mirar quién es la persona recuerdan que el tema no es la carretera, sino el tema es que podamos poner una partida presupuestal para mejorar la carretera. ¿Recuerdan? Eso es lo que queremos lograr como tal, ¿sí? Y que sabemos que haciendo eso vamos a mejorar el acceso de salud y el acceso en comercio comercio de esta comunidad, porque va a poder sacar sus productos y otras cosas. Entonces, lo que queremos hacer es eso. Entonces, tenemos que ver, ¿será que si hablamos con el personero funciona? Seguramente no, porque el personero tiene otras funciones, ¿sí? ¿Será que si hablamos con el padre funciona? ¿El sacerdote?
el párroco puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que sí en la medida que es un canal, puede ser un puente para ayudarnos a ese trabajo, ahorita lo vamos a ver, pero pues en últimas el padre no tiene la decisión de mandar a pavimentar esa carretera, ¿cierto? Pero tal vez identificamos, yo tengo que hablarlo con la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía para que lo proponga en el próximo presupuesto, municipal del siguiente año, ¿sí? O resulta que digo, no, definitivamente ahí no va a funcionar, sino tal vez tengo que hablarlo con el consejo para que cuando vayan a aprobar ese presupuesto, ahí hagan énfasis en este tema. Entonces creo que ahí hay que identificar esa persona clave. Entonces si ustedes ven acá la figurita, está la comunidad, estos son los mismos de la comunidad de lo del porte legal de armas, ¿recuerdan? De la problemática que estábamos hablando de lucha común, de criminalidad, perdón. Entonces acá está la comunidad y están pensando a quién tienen que hablar, con quién tienen que, lo ponen digamos en la mira a quién acercarse. Entonces acá está como el presidente de la soberana corte, ¿no? ¿Cierto? Acá hay otro como un diputado, no alcanzó a ver, ¿sí? ¿No? Y acá resulta que ellos identifican, como vamos a presentar una ley para nuestro municipio, ¿sí? O para nuestra departamento, resulta que tengo que hacerlo a través de la diputada de la Asamblea Legislativa y ellos logran identificar quién es la persona. Y esto es importante. No solamente la entidad, no solamente decir, es que yo tengo que hablar con la Defensoría del Pueblo, es que yo tengo que hablar con la alcaldía, sino decir cuál es el rol que tiene y cuál es la persona que tiene ese poder de decisión. Porque muchas veces somos muy ligeros a decir, no, la alcaldía, pero es que la alcaldía es grandísima, o la alcaldía tiene 4 secretarías y hablamos con la persona que no es, ¿sí? O la defensoría, pero ¿quién es la defensoría? ¿Cuál temática? ¿Sí? O en la unidad de víctimas, o en el Ministerio del Interior, ¿sí? Que podamos identificar la instancia, ¿sí? La instancia, pero que también podamos identificar el cargo y la persona que incluso está ahí, porque es que eso nos va a ayudar ahorita para el siguiente paso que vayamos a hacer. Sí, acá también es un poco similar, un poco lo que yo les decía, también el análisis del espacio de decisión, ¿sí? Entonces, acá está, como instituciones no gubernamentales, juez de la Corte Suprema de Justicia, que estábamos diciendo, instituciones de gobierno, ¿no? Sino acá realmente son los diputados y la Asamblea Legislativa. Recordemos que está la figurita de los que quieren pasar la ley para que no haya el porte legal de armas, ¿sí? Entonces, ellos ahí están identificando como con esos binóculos quién es el espacio de decisión, pero también la persona como lo veíamos anteriormente. ¿De acuerdo? Y acá esto nos va a ser muy útil porque también vamos a poder hacer lo que se llama como el mapeo de actores, ¿sí? O el análisis de actores. Yo sé que ustedes estuvieron también trabajando esto, ¿sí? Por eso no me voy a detener muchísimo. Pero acá es importante tener en cuenta que podemos hacer ese análisis de actores con aliados, contrarios e indecisos. Ver quiénes son contrarios a lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Porque es que incluso, y creo que en un país como Colombia, y bueno, y otros, si no solo Colombia, creo que acá tenemos que estar muy pendientes, y esto lo hablamos la última vez, que nuestras estrategias de incidencia tienen que estar como muy pendientes incluso en temas de protección. Si ponemos el ejemplo del tema de la criminalidad, ¿cierto? Seguramente pues uno de los contrarios puede ser que sean los jíbaros o los que venden microtráficos o pandilleros o qué sé yo. Y eso también creo que tenemos que tenerlo en el radar, no perderlo de vista, porque eso va a ser muy importante que en su momento, si toca hacer una estrategia de protección de la misma, de la estrategia de incidencia, pues tocará hacerla. Entonces, poder identificar esos aliados, quiénes son, ¿sí? Si yo voy a hacer el tema de lo de la ley de no el porte de armas, ¿cierto?
Seguramente tal vez yo podría identificar no sé, a las iglesias, tal vez el sector educativo, colegios, que podrían ayudarme en esto, ¿sí? ¿Quiénes son indecisos y tal vez podemos acercarnos a ellos? ¿Sí? A veces, muchas veces los párrocos pueden ser indecisos y podríamos tener una estrategia propia de acercarnos a ellos y ver cómo nos pueden ayudar en esto. Los señores obispos, ¿sí? Entonces creo que es importante tener en cuenta esto. Yo no les voy a volver a presentar este triángulo, pero este triángulo es vital para nuestro entendimiento de los temas de incidencia y preguntarnos, hacer esas dos preguntas, ¿no? Como, ¿quiénes si logramos que se junten, tendrán la capacidad de crecer a los demás, ¿cierto? Tendrán la capacidad de hacer crecer a los demás, perdón. ¿Sí? ¿Quiénes pueden arrastrar esos líderes de arrastre que llaman algunos, ¿sí? Y quienes también, si logran, si hay un ambiente de polarización como en muchos de los municipios y de los lugares en Colombia, quienes si logran comenzar a caminar contra la dinámica de la polarización, tendrán la capacidad de jalar a los demás. Entonces, pensarnos ahí en los quiénes estratégicos, porque creo que hacer un mapa de actores no es solamente decir, pues un mapa de actores no es solamente hacer una base de datos, como decíamos en algún momento, pero tampoco es solamente decir quiénes son contrarios, quiénes son, pero realmente ahí es para identificar con quiénes tenemos que trabajar y con quiénes podemos trabajar. Y quiénes son, quiénes son los quiénes estratégicos. Y esos quiénes estratégicos, entendiéndolos como con esa capacidad de ser, jalonar a los demás. Ahí es donde yo les decía que tal vez si queremos mandar a pavimentar esa carretera, pues el padre, resulta que el párroco no es el que tiene la capacidad de mandar a pavimentar la carretera, pero tal vez él puede ser un canal, y eso tenemos que identificarlo, para llegar fácilmente a el alcalde o al concejal con un concejal que queramos hablar. Entonces, ahí es importante y ahí es donde tenemos que entender una cosa muy práctica que creo que hemos también venido aprendiendo como pastoral social, y son los canales funcionales y los canales formales. Y como yo les decía la vez pasada, a veces tenemos muchos canales que podemos utilizar y tenemos que saber a través de quién podemos llegar y mandar mensajes, ¿sí? A veces nosotros queremos llegar directamente y puede ser que no sea el momento para que nosotros lleguemos directamente. Tal vez necesitamos hacer un ejercicio previo de identificar unos canales de comunicación con el cual podamos empezar a mandar mensajes y acercarnos a ese tipo o a esas instancias donde queremos empezar a llegar. Entonces, esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta y que lo pensemos en el momento de la estrategia de incidencia. Recordemos que acá también de fondo estamos preguntando, ya pasamos como por el qué es lo que queremos, ¿cierto? Acá en el fondo lo que nos estamos preguntando de manera muy específica es ya cómo podemos persuadir a las personas que tienen esa capacidad de decisión. Entonces acá es donde tenemos que buscar esa posibilidad de quiénes podrían ser o quién podría darnos ese canal de diálogo para llegar allí donde queremos llegar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El paso cuarto ya es pensarnos el cómo, ¿sí? Y cuál va a ser la estrategia de manera específica que queremos trabajar. Algunos dicen que hay 6, algunos manuales generales hablan de 6 estrategias, posibles estrategias de incidencia que podemos trabajar, ¿cierto? Pero en este caso yo quise tomar estas 5 porque yo estoy como muy convencido en el tema de que lo que es medios y todo el tema de opinión pública, como lo veíamos con Ana María, creo que debe ser transversal o debe estar acompañando cualquier iniciativa que nosotros hagamos por la importancia que tiene esto, pero también al mismo tiempo porque nos permite ganar como más espacios para seguir
avanzando en este proceso de incidencia. Entonces, como les digo, hay más o menos 5 estrategias que quería como comentarles acá, y como ya pensándonos de manera concreta, no solamente el qué queremos, ¿cierto? Sino sino el quién. Ya pasamos el qué, ¿cierto? Que era la primera parte, qué es lo que queremos. El quién, también ya lo hemos pensado. El dónde, los espacios que estamos hablando, ¿cierto? ¿Sí? Los quiénes, que pueden ser nuestros aliados, ¿sí? Recordemos, qué, quiénes, perdón, qué, quién, dónde, quiénes. Y ahora vamos a ir a esta pregunta que es el cómo, que es ya la estrategia del plan de manera específica. Entonces, una de las primeras estrategias que uno puede encontrar es el cabildeo, lo que uno llama, ¿sí? Cabildeo, o el lobby, ¿sí? Que puede ser el cara a cara o el face to face, como llaman algunos. Acá, ¿qué es? Es de manera directa yo acercarme al tomador de decisión y manifestarle la propuesta de incidencia y hacer incidencia de manera directa. Es decir, en el tema de la carretera es yo ir donde el alcalde y sentarme con el alcalde y decirle, señor alcalde, mire, nuestra comunidad tiene estas problemáticas, pero todo esto se da porque precisamente la carretera no está funcionando desde el año tal. Ahí es donde les digo que todo eso que hemos hablado de la recolección de evidencia e información, acá debe ser muy importante, ¿cierto? Desde el año tal, cuando pasó tal derrumbe o hubo tal calamidad, esa carretera no volvió a funcionar y por tal razón, ahí es donde uno puede hacer. Ahora, ¿qué es importante acá? Nuevamente, el mensaje. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener acá una capacidad que es muy importante, que creo que uno la va ganando en la medida que puede ir teniendo experiencia en esto. Y es la capacidad de decir cosas muy importantes y relevantes, lo que se quiere decir en poco tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno llega donde estas personas realmente no lo van a atender a uno 1 hora. Muchas veces va a ser 10 minutos, muchas veces va a ser 2 minutos. Entonces ahí incluso en escuelas o en estrategias de incidencia política, algunos hacen como 2 o 3 ejercicios que son unas como de que usted pueda decir lo más importante de esa estrategia, o de lo que quiere hacer, perdón, de lo que quiere decir, del mensaje, mientras un fósforo está prendido, ¿sí? Y yo les invito a que podemos hacer ese ejercicio. Es una cosa muy práctica, pero pensemos nuevamente en nuestra estrategia, y si tenemos la posibilidad de hablar con la persona que creemos que tiene el poder de decisión frente a lo que estamos pensando en la problemática, pensemos, cojamos un fósforo y tratemos de decir lo que queremos decir mientras ese fósforo está prendido. Y esto, por supuesto que para lograr esto necesita todo un tema de preparación de los mensajes, ¿sí? Uno no puede llegar a esas reuniones totalmente perdido, uno tiene que llegar ya habiendo identificado cuáles son los mensajes claves que quiero decir en el tiempo. Ese es uno que dicen es el de fósforo, otro que hacen es el del ascensor, y es más o menos el tiempo que de un ascensor subiendo unos 7 pisos, ustedes más o menos si puede decir lo que tendría que decir al tomador de decisión. Nuevamente, yo he visto espacios importantísimos desperdiciados porque no hemos ganado esta capacidad, y más que a algunos nos gusta hablar muchísimo. Entonces hablamos y a la final no decimos lo realmente importante. Y como digo, o sea, experiencias donde hemos logrado con comunidades donde hemos logrado que, por ejemplo, que incluso hasta que, y eso se ha hecho junto con la conferencia episcopal, por supuesto, el tema de lograr que incluso tener diálogo directo con el presidente. Yo recuerdo que en una de las asambleas de hace ya como 2 o 3 años, que se trabajó el tema de la Amazonía, se tuvo la posibilidad de tener al presidente para hacer un ejercicio de incidencia también sobre todo el tema del cuidado de la casa común. Ahora que recuerdo, creo que hay una de las iniciativas que hablan del cuidado de la casa común. Y
Y lo que nos inventamos un poco fue como en la entrada desde la conferencia episcopal, desde los parqueaderos hasta el salón donde estaban los señores obispos, lo que nos inventamos fue como una especie de vía crucis, donde habían como varias paradas con fotos sobre la Amazonía y sobre preocupaciones que se tenían en el tema del cuidado de la Amazonía. Y allí invitamos que eran como 4 o 5 estaciones o paradas, no recuerdo exactamente el número, y allí donde estaba la foto y donde invitamos que viniera una líder social, había un religioso en otro había un obispo y en otro había un líder indígena, ¿sí? Y la idea era trabajar con ellos y decirle, mire, usted va a tener al presidente de la República de Colombia un minuto enfrente suyo porque él va a venir a ver la foto, a hablar con usted. ¿Usted qué quiere decir en ese minuto? ¿Sí? Entonces, esto es importante porque, como digo, estoy dando un ejemplo muy concreto, digamos, de algo que pasó, pero igual, cuando tengamos esa posibilidad de pensarnos y crear, de tener ese espacio con los tomadores de decisión de la temática que queremos, que tengamos esa capacidad de preparar esos mensajes claves. Insisto en eso porque creo que eso nos cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un lado. Una de las segundas estrategias es el fortalecimiento organizacional. Y acá es qué necesitamos como organización fortalecernos para hacer estas estrategias de incidencia. Muchas veces, bueno, una cosa que quería decir es que este no es el número 1, 2, 3, 4, porque se pueden hacer en desorden, o a veces toca hacer unas previas para llegar a las otras. Como por ejemplo, identificar qué necesitamos fortalecer en nuestra comunidad o en nuestra organización para poder llegar a ese cabildeo, ¿sí? Entonces, que podamos fortalecernos organizacionalmente para eso. La tercera, el tema de educación y sensibilización. Esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos, si queremos hacer lo de la pavimentación de la carretera, como el ejemplo que tenía ahí, seguramente va a ser muy importante pensarnos hacer un tema sobre crearnos un foro, ¿sí? Sobre el tema de la importancia de las vías para el tema del comercio y de la salud y de los precios. Y se puede hacer un foro sobre economía campesina, por ejemplo, que ayude a empezar a sensibilizar sobre el tema de la importancia de las vías, ¿sí? O un tema también sobre salud, sobre las implicaciones de tanto polvo por la carretera destapada. Estoy dando como algunas ideas. O si queremos hacerlo de la ley del no porte legal de armas, ¿cierto? Entonces seguramente tendremos que ir a hacer un foro sobre la victimización que ha pasado en nuestra comunidad, ¿sí? Pero también seguramente vamos a poder hacer, si tenemos la posibilidad, hacer también algún tipo de entrevistas, si, por ejemplo, hablamos con el párroco o con el señor obispo y él logra, digamos, entender y nos puede apoyar en esto, tienen la posibilidad muy fácilmente de acceder a ciertos medios de comunicación y nos pueden ayudar a impulsar este tipo de cosas. Y acá en esto, educación y sensibilización, un aprendizaje supremamente importante para nosotros también es todo el componente cultural, ¿sí? Porque a veces creemos que solamente es el espacio formal de educación, el foro, pero ¿por qué no hacerse un carnaval, no sé, el carnaval de la vida, el carnaval en contra el carnaval en contra de las armas, las armas no, el pan sí, si vamos a hacerlo de la no legalización, perdón, del porte legal de armas, o si vamos a hacerlo de la carretera, ¿por qué no pensarnos, como digo, a crear canciones en torno a lo que estamos hablando en el tema de la pavimentación de la carretera y otros más, ¿sí? Y creo que esto lo han venido aprendiendo muchísimo las comunidades, ¿no? Como esos festivales de reconciliación y todo. Todo esto sirve para ir ambientando, sensibilizando, que todo esto tal vez nos va a servir en su momento cuando lleguemos a un ejercicio de cabildeo, va a haber, seguramente el alcalde o la persona tomador de decisión va a saber de qué es lo que estamos hablando porque hemos hecho un buen ejercicio de sensibilización.
Ahí también tendríamos el proceso de movilización, ¿sí? A veces hacemos marchas, podemos hacer plantones, podemos hacer diferentes tipos de movilizaciones, ¿sí? También visibilizar qué es lo que queremos lograr, bien sea, por ejemplo, en el tema del porte legal de armas, o en el caso de la pavimentación de la carretera que estábamos hablando. Y finalmente, tenemos una propuesta también de investigación, ¿sí? Una estrategia de investigación que nos va a permitir buscar tal vez incluso aliados, y esto está muy relacionado, la investigación con el tema de educación y sensibilización, porque, por ejemplo, ahí podemos buscar aliados a algunas universidades, algunas ONGs, instituciones internacionales que estén interesadas en el tema que nosotros estamos haciendo, que nos ayuden a hacer una investigación y nos ayuden a hacer posteriormente una especie de publicación de eso, o por lo menos un foro, o hacer alguna actividad pública con eso. Estoy pasando muy rápido porque ya sé que el tiempo se está acabando, y ya. Una cosa que ya como para ir cerrando, esto quedó acá como cortado, me perdonarán, es que creo que después de identificar las estrategias, tenemos que ir identificando las actividades, ¿sí? Los resultados esperados, la persona responsable, la fecha y los recursos que queremos hacer en cada una de esas estrategias, ¿sí? Por ejemplo, ya lo vamos a ver, yo tenía acá un ejemplo, este es el mismo, perdón, este es el ejemplo, el mismo del porte de armas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos acá tienen la estrategia del cabildeo, entonces la actividad visita a la alcaldesa, ¿cierto? Los resultados esperados, que elabore y apruebe la ordenanza, ¿sí? La fecha, el 3 de octubre, responsable Elena, y recursos, si necesitamos algunos fondos para transporte, por ejemplo, ¿sí? Otro cabildeo que ellos ven importante es con la doctora, para que la doctora hable con la alcaldesa y le diga a la alcaldesa que están habiendo muchos heridos por las armas, ¿sí? El sacerdote, para que en el tema de su homilía hable sobre el problema de lo que está pasando en la violencia y cómo desarmar los corazones, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces ahí ir identificando. Acá ya por la estrategia de organización, entonces como un taller de capacitación de líderes, a los líderes comunales sobre el conocimiento de incidencia política, algunas visitas a casas con las personas de la comunidad para presentarles la propuesta y saber qué piensan ellos y cómo tratar de agruparlos más, hacer una asamblea municipal, y así sucesivamente podemos ir haciendo como las estrategias de visibilización y sensibilización, perdón, donde podamos decir, buscar con la Junta de Acción Comunal, que tal vez en la cartelera comunal podamos poner algo, o que en la cartelera parroquial podamos poner algo. Sí, bueno, ese tipo de cosas creo que ya tendremos que ir viendo. Entonces, esa es como la propuesta, pero que ojalá lo podamos plantear en un plan de acción de nuestra estrategia de incidencia, que nos permita buscar cosas más concretas y que nos permita a futuro lograr hacer incluso una medición, si es posible, de la estrategia de incidencia. Y bueno, yo dejo por ahí. Yo sé que creo que ya el tiempo apremia y bueno, no, muchas gracias. Listo, Alejandro, muy bien. Creo que hay algunas preguntas que de una vez pasemos para poder responderle algunas de ellas, ¿vale? Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente: ¿cómo diferenciar entre causas y consecuencias? ¿Cuál es como la clave? La gente dice que porque a veces pareciera que una causa también es consecuencia. Entonces, ¿cuál es como la clave para diferenciar entre qué es una causa, qué es una consecuencia? Está, Alejandro, tiene el micrófono cerrado. Ah, perdón, ya respondí. No, les decía, perdón, que esto es muy común y es muy, a veces puede ser muy confuso, porque por supuesto todo está encadenado, ¿sí?
Pero yo creo que una de las cosas que nos puede servir para los ejercicios de incidencia es preguntarnos, si yo logro resolver esto o trabajar sobre esto, enfatizarme sobre esto, puedo cambiar, o sea, no puedo cambiar o puedo influir sobre lo que está pasando, el problema y la consecuencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo ponemos el énfasis en la idea de que si yo logro trabajar en esto, puedo como evitar o puedo mejorar la situación de la consecuencia? ¿Sí? Pero por supuesto que incluso hay hasta un proceso que casi de cada causa se podría convertir en un problema en sí mismo y cada consecuencia en un problema en sí mismo y viceversa. Pero yo creo que en términos de incidencia eso nos ayuda muchísimo para poder identificar exactamente la causa. Ok, Alejandro, el tema del tiempo. ¿Cuál es como el tiempo prudencial para un plano, para un ejercicio de incidencia y Como dije, qué así. determina ese tiempo? Yo creo que eso depende, nuevamente, depende de la capacidad de lo que queramos hacer ya en nuestra iniciativa de incidencia, de la capacidad que tengamos, pero la recomendación que, como dije, yo creo que no la pongamos a muy largo plazo, sino podamos empezar a hacer cosas muy prácticas y cosas muy específicas. Yo les diría, por eso les dije que generalmente se recomienda que no más de 2 años, pero incluso yo les diría que para este ejercicio, nuevamente eso depende de cada expertise y eso, pongamos algo a 6 meses, unas cosas muy específicas, muy concretas, ¿sí? Donde logremos identificar, hacer algunos diálogos exploratorios y poder ver qué se puede hacer, ¿no? Y eso va a depender de lo que queremos hacer. Porque, por ejemplo, si queremos, como el ejemplo de lo del puente, del puente, inventé otro, el ejemplo de la carretera, perdón, eh, eh, seguramente si estamos ahora, yo tendría que hacerme una estrategia de incidencia casi a un año, porque yo sé, como yo hago la investigación, ¿cierto? Sobre cómo va eso, cómo se hace eso, que seguramente en agosto, entre agosto, octubre, se hacen la construcción de los planes, de los presupuestos municipales. Entonces, casi que yo tengo que hacerla casi por más de un año, un poquito más de un año, si fuéramos a hacer ahora con ese ejemplo, porque tendría que hacer todo un ejercicio de sensibilización durante este tiempo y por ahí hacia julio empezar un ejercicio ya de cabildeo directo para que cuando llegue la construcción de ese presupuesto municipal ya haya venido haciendo como todo este trabajo y poderla terminar ya cuando esté aprobado y casi que esté funcionando en diciembre, mejor dicho. Entonces, por eso digo, eso depende como de cada iniciativa de incidencia y de Ok. lo que queremos lograr. ¿Un plan de incidencia debe delimitarse el territorio donde se pretende incidir? No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿Plan de incidencia debe delimitarse al territorio donde se pretende incidir? No necesariamente, porque yo creo que, voy a ver si entiendo la pregunta, porque creo que a veces podemos tener dentro de nuestro plan de incidencia una estrategia de orden internacional. Por ejemplo, lo que vimos del río Atrato, con el río Atrato, cuando se logra ya la sentencia, hay ahorita, y justo estamos desarrollando eso del año pasado, porque eso ya fue hace 3 años, lo de la sentencia, pero hay un componente de incidencia internacional ahí. Y eso se está haciendo principalmente con Escocia y la Unión Europea. Y es cómo seguimos fortaleciendo la incidencia para que la sentencia no se quede escrita en el papel, sino que realmente eso se pueda hacer práctica y con vida. Porque la sentencia tiene que también dice que va a haber unos guardianes del río, pero esos guardianes necesitan capacitación, bueno, un pocotón de cosas. Entonces, hay toda una estrategia de incidencia internacional, donde hubo incluso una gira de los líderes del Río Atrato a Escocia el año pasado, para hablar con universidades sobre cómo se podría brindar ese apoyo para los líderes allí del Río Atrato en Chocó. Entonces, no necesariamente se tiene que delimitar, porque se puede hacer tanto a nivel nacional o internacional. La estrategia de incidencia que responda a lo que estamos haciendo incluso de manera muy local. Ok. Cuando la causa de los problemas es el asistencialismo estatal, al considerar que el Estado es papá o mamá, ¿cuál o cuáles serían las estrategias para incidir en un cambio de actitud? ¿Cuáles serían las qué?
las estrategias para incidir en un cambio de actitud? Yo creo que ahí volvería como por qué existe el asistencialismo, ¿sí? Ujú. Entonces, y volvería a ser, porque puede ser que están los subsidios de, no sé, de familias en acción, estoy poniendo el ejemplo, ¿sí? O porque no ha habido una cultura de la subsidiariedad, no sé. eh, y entonces ahí tendríamos que, sobre esas causas, empezar a pensarnos cuál va a ser nuestra estrategia de incidencia y cómo vamos a trabajar ahí sí, tal vez en procesos más de formación, educación y sensibilización como tal, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que ver como la pregunta es como, ¿por qué pasa eso? ¿Sí? Ujú. ¿El cabildeo requiere tener contactos estratégicos o las mal llamadas palancas? Sí, así No, la pregunta. no, pero es muy bueno. Sí, Eso es muy bueno claro. porque creo que hay una diferencia entre los ejercicios de hacer incidencia y la otra entre la politiquería y las palancas. Ajá. ¿Sí? Y creo que eso es muy importante que hagamos esa diferencia y más si lo hacemos desde la iglesia, ¿sí? O digamos desde la fe como lo que propone este diplomado. Porque, o sea, creo que nosotros no vamos a utilizar palancas o- o- digamos, no se necesita utilizar palancas, ¿sí? Sino realmente creo que eso parte de la misma estrategia de incidencia que se tiene poder identificar esos canales de comunicación. Por eso yo digo que tenemos que ver, incluso, y yo me atrevería a decir acá, que si hay algunas personas, más allá de la palanca, porque creo que la palanca siempre está muy en el clientelismo. ¿Y qué quiero decir con el clientelismo? Que casi que yo hago algo para que me den algo, ¿sí? Que eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces yo voto por ti para que tú me des un puesto a mí. O yo hago o presento, o si yo presento este proyecto y usted me lo aprueba, yo le doy la comisión. Ese tipo de cosas, ¿no? Como más siempre esperando algo. Yo creo que acá lo que nosotros siempre decimos, podemos hablar, incluso hasta con esas personas que son marrulleras, y qué pena que lo diga así, porque de todo hay en la viña del Señor, como se dice, pero en últimas, lo que debe quedar claro es que lo que nosotros estamos buscando es el bien común y no estamos ni esperando recibir nada a cambio ni tener ningún tipo de dar nada a cambio. Entonces, creo que lo importante acá es que en nuestra estrategia de incidencia podamos identificar exactamente quiénes son esos canales estratégicos. Y como les digo, puede ser que sea el párroco, puede ser que sea la Junta de Acción Comunal, puede ser que sea un profesor, puede ser que sea un religioso, una religiosa, puede ser incluso que sea, no sé, a veces una persona un funcionario público, sí, entonces creo que, y todo eso va a depender es de cuando identifiquemos quiénes pueden ser esos canales para hacer esos procesos de lobby. Ok. Están preguntando por el tema de sistematización, si se pueden sistematizar esas experiencias de incidencia y qué recomienda con respecto a procesos de sistematización de la experiencia que ellos van a realizar. Sí, se pueden sistematizar. Yo digo que, y creo que necesitamos sistematizar. Lamentablemente creo que no lo hemos hecho mucho Mm, y eso es una, como digo, sí. una pérdida, esa idea de epigrafía. Sí se debe hacer y yo creo que lo que podría, bueno, para este curso yo creo que va a haber unos formatos específicos para eso. Yo no quisiera como decir cómo, pero yo creo que una cosa que sirve mucho siempre son lecciones aprendidas en cuanto a los retos que tuvo que encontrar una comunidad y cómo hizo para, para superarlos. Yo siento que eso nos ayuda muchísimo a todos, porque es desde la experiencia y escuchar otras comunidades de cómo lo han hecho, porque le sirve a uno como para entender cómo, primero que, cómo, digamos, qué se hizo y a uno pensar, bueno, si ellos hicieron esto, tal vez esto me sirve. Y segundo, como para también motivarlo y decir, bueno, si ellos pudieron, aún uno también puede, ¿sí? Entonces creo que diría más como por eso, como por retos y como aprendizajes de buenas prácticas. Ok, aquí hay un comentario sobre procesos que se han visto en el país. Dice, la minga indígena también es un ejemplo, nunca fue atendida por el presidente, primer tomador de decisiones, entre paréntesis o mejor del pelo, ni en sus territorios, ni en Bogotá, ni guardándolo, ni buscándolo. Su queja siempre es que les envían funcionarios del ministerio
para abajo, incapaces de tomar decisiones de fondo. Es un comentario, no sé si tú quieres aclarar algo al respecto de ese Sí, comentario. sí. Sí, yo creo que tampoco todos los ejercicios de incidencia son exitosos. Sin embargo, una cosa que me pareció interesante de la Minga es que después de cierto tiempo ellos dijeron, bueno, ya nos vamos para el territorio, porque también, nuevamente, esto no es una cosa totalmente de ideales. En su momento recordamos que lo que pasó era mientras la Minga indígena estaba acá, el gobierno empezó a enviar funcionarios para el Cauca. Entonces, esto también es un juego, digamos, político que es importante, por eso yo les decía, ese proceso organizativo y sistemático, porque toca estar siempre reflexionando en torno a lo que está pasando. Sí, no, yo creo, de acuerdo, solo para decir eso. Ok. Y la última, la incidencia entonces solo es utilizable en algunos estratos o capas sociales y en otras no. Para nada, yo por eso quise poner como dos videos, el primero de unas mujeres Ujú. víctimas en un corregimiento en el Carmen de Bolívar, que creo que ustedes vieron. El segundo de las comunidades en el río Atrato, ¿sí? Hay muchas experiencias. Otras son de otras mujeres en San Jacinto que lograron crear una política pública una política pública sobre protección a las mujeres en su municipio. Yo creo que realmente, y el mensaje que quiero mandarles, y por eso siempre he dicho, es que cómo nos pensamos esa incidencia también desde lo cotidiano y no pensar que solamente es para expertos o expertas, sino cómo desde la realidad de lo que ustedes estaban proponiendo, desde los, los, eh, los temas que ustedes están proponiendo, pensamos esos temas de incidencia. Cuando ustedes, digamos, están diciendo eso denme un segundo que no puedo ver esta cosa, eso. Cuando ustedes me están diciendo esto como, mire, hay falta de conciencia sociopolítica, el tema de los adultos mayores que estamos trabajando, los temas de recicladores en ciertos sectores, los temas de concentración de la riqueza en Colombia. Todo eso son temas de incidencia política. Por supuesto que eso habrá que ir decantándolo un poco, porque como les digo, ahí tal vez está la problemática y necesitamos ir focalizando, recordemos, focalizando para entender qué es lo que queremos hacer nosotros y qué podemos hacer de manera concreta. Pero digamos, todos estos temas son ejercicios de incidencia y creo que lo bonito de estos procesos de incidencia es que la gente cuando logra esto dice, oiga, increíble porque como comunidades tuvimos la capacidad y el poder de lograr esto. Y creo que eso es lo bonito y por eso lo relaciono con lo anterior de la sistematización en buenas prácticas y decir, mire, ellos hicieron esto y si ellos pudieron, nosotros podemos. Ok. Listo, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro, pues por respondernos a las preguntas y por la presentación de hoy. Creo que, como hablábamos esta mañana, muchas gracias por la ejemplificación, ¿cierto? Creo que la cantidad de ejemplos en el paso a paso fue clave para poder entender. Uno, Alejandro, entonces, si me compartes ahorita la presentación para que yo la envíe de una vez a ellos, porque sé que el fin de semana la van a retomar y van a seguramente a trabajar como lo hicieron con los videos y con el otro material que se les envió. Dos, Alejandro, igual que les he preguntado a todos, ellos me preguntan también si de pronto, Alejandro, yo le escribo un correo y entonces él nos acompaña en un momentico y nos ayuda y nos ve lo que estamos trabajando y opina sobre lo que estamos trabajando. ¿Listo? Sí, claro que sí. Entonces, Ok. si quieres pongo mi correo ahí o cómo lo hacemos. Sí, sí, normal, o yo lo pongo en el Bueno, grupo. Sí, yo lo pongo en el grupo también, pero si tú quieres ponerlo ahí en el chat, también para que ellos lo puedan tener. Miguel, Listo. ya te compartí la presentación. Ok, Ya la tienes ahí de una vez. ok, la mandaste ok. ¿A dónde la mandaste? Al WhatsApp. Ok, listo, no ha O llegado. quieres que la ponga por acá. Ah, por acá también la puedo poner, ¿cierto? No, creo que por ahí no, pero regálame el WhatsApp, pero no ha llegado. Listo. Ok. Ok, lo otro es los manuales. Bueno, ahora sí ya llegó. Recordarte los manuales. Si los tienes ahí de una vez y me los puedes subir por el WhatsApp, si están en PDF, mejor para que Sí. yo pueda también compartirlos con ellos, porque el tema de los manuales es clave porque hoy la presentación está cargada de gráficas y muy buenas gráficas, entonces creo que también les ilumina y les ayudan mucho en este proceso. Aquí hay una cosa clave y es que ustedes estuvieron haciendo el ejercicio
como decía Alejandro, de filtrar, de pasar por el sedazo, del lente, de todo esto, lo han estado haciendo a través de varias herramientas que se les han ofrecido. Entonces, yo creo que aquí es muy importante eso, ¿no? Pasarlo por esas herramientas, como decía Alejandro, volverlo a pasar por ese sedazo para que filtre, para que finalmente, y que se hagan esas preguntas que Alejandro nos dejaba ahí son supremamente claves e importantísimas para que la volvamos a hacer, porque finalmente necesitamos es identificar ese problema que de pronto no ha pasado por ese filtro o de pronto no lo hemos encontrado o de pronto, como decía Alejo, se nos ha convertido en una lista interminable de problemas y como que la discusión nuestra en definir entre 200 problemas, porque eso es una cosa muy grande, sino en que ese filtro les va dejando, ¿sí? Finalmente es como, o creo que ese ejemplo también lo utilizaba Wilmar, y es finalmente cuando uno filtra, cuando uno pasa por un colador, va quedando, y uno, si uno filtra más, pues va quedando solamente lo que uno necesita y lo demás, pues lo va sacando. Entonces eso es clave. Listo, creo que ahí estamos en todos estos, para acompañarlos, tienen 20 días muy juiciosos para poder sacar este trabajo. Como siempre les he insistido, no es un trabajo grande, pero tampoco podemos hacer 2 hojitas ahí, ya listo, ya salimos de paso. No, creo que estamos haciendo todo con mucha calidad y hemos tenido invitados de primera categoría para ofrecerles a ustedes lo mejor. Entonces también ustedes nos van a dar en ese trabajo lo mejor. ¿Listos? Algunos avisos de tipo administrativo que son importantes que los tengamos claros. Entonces, yo les publiqué a ustedes en el grupo las listas oficiales que son enviadas por la universidad. En estas listas oficiales, si usted no aparece en esa lista oficial, por favor haga lo siguiente. 1, envíe al correo de la Escuela de la Caridad, y ahí yo les puse sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, y además debe enviar el documento de identidad escaneado, o en el caso de cédula de extranjería, los extranjeros, los que hacen parte de Latinoamérica, el grupo latinoamericano. Es supremamente importante porque los certificados, ¿de dónde salen los datos para elaborar los certificados de esa cédula? ¿Sí? Si hay algún error en un certificado es porque usted no envió la cédula y porque sencillamente se quedó como como lo escribieron en la lista. Entonces es importante, y para eso me están dando plazo hasta mañana para poder enviar los pocos que faltan o que no quedaron inscritos por X o Y razón, porque entraron tarde, porque no se inscribieron en el formulario de entrada, qué sé yo. Listo. Lo otro, por favor, los formularios de caracterización de los grupos de trabajo, ¿sí? No todos han llenado ese formulario que yo les envié ayer a través de los coordinadores. Aquí les pido el favor a los coordinadores insistir muchísimo en que llenen ese formulario de caracterización de cada uno de los participantes de su grupo, ¿sí? Esto precisamente para los informes que nosotros hacemos, para la caracterización del grupo con quien estuvimos trabajando, y creo que eso nos ayuda cantidades. Entonces, por favor, ese ejercicio de caracterización, por favor, enviarlo, entrar y llenarlo. Solamente se envió el link a través de los coordinadores. Coordinadores, estar pendientes de que todos los participantes, los integrantes de sus grupos llenen o diligencien este formulario. Yo también estoy revisando las listas, por favor, las listas de los trabajos de grupo. Mañana estaré llamando a los coordinadores, les pido el favor, mañana me estaré comunicando con ustedes en algún momento del día para que revisemos y finalmente nos vamos filtrando, ¿sí? Necesitamos, la universidad ya me está pidiendo, Miguel, filtramos quiénes son los que quiénes son los que van quedando. Y yo sé que vamos a quedar la mayoría porque hemos hecho un trabajo grandísimo. Como les decía, ya recorrimos 90 kilómetros, nos quedan 10 o menos de 10. Y entonces creo que necesitamos estar atentos a todo esto. Muchísimas gracias a todos, Alejandro, de dar muchas gracias, que hay muy buenos comentarios ahí en el chat. Muchas gracias por su claridad, por su exposición excelente, dicen acá. Que ojalá nos siga apoyando en lo mejor a la gente. Bueno, creo que eso está muy bien. ¿Listo? Monseñor, si nos regala, por favor, la bendición para irnos a descansar. Bueno, vamos a darle gracias al Señor esta noche que nos ha permitido este trabajo.
Algunos grupos seguramente continuarán enseguida trabajando más, también el de Boyacá. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Gracias, Alejandro. Gracias también, Miguel Ricardo, y que los adelantos que podamos hacer sirvan todos para que nuestras comunidades se organicen, nosotros podamos incidir también en ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre misericordia les conceda la gracia y la paz, los proteja, los acompañe y los bendiga. Les permita descansar este fin de semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor, muchísimas gracias Alejandro, gracias Michael por todo su apoyo, Marcelita, muchas gracias.